Y nos imaginamos qué dolor tan grande para María, y hoy en parte lo hemos contemplado, qué dolor tan grande para esta madre por la muerte de su único hijo y de forma tan cruenta, la muerte en cruz. ¿Qué habrá sido para María ese momento tan hondo en el sufrimiento, tan especial, tan inigualable? Hoy queremos traer esta misma escena en una familia concreta, la familia de Diana, de Sergio y de Miqueas, para que podamos contestar estas preguntas. ¿Cómo se experimenta la muerte de un hijo único? ¿Cómo se vive después de la muerte de un hijo único? Diana y Sergio, qué alegría poder encontrarlos en esta fecha tan particular, queridos amigos. ¿Cómo están? Hola, querida Berito. Hola, Vero, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que hoy nos va a acompañar en este Viernes Santo y poderlos que nos escuchen como testimonio. Mm. Al pie de la cruz vino esta imagen en algún momento en ustedes a partir del proceso de la muerte de Miqueas. Ahora vamos a contar bien la historia, ¿no? Pero esta imagen de Jesús y su mamá al pie de la cruz, vino la pasión del Señor. ¿Ustedes en el momento de la muerte de Miqueas tenían una fe sólida? ¿Lo asociaron a la pasión de Jesús, chicos? Bueno, siempre surgen anécdotas, lo cual uno va contándolas de a poquito. Eh, yo desde muy niña, a mí me gustaba mucho el arte. Una de las cosas que recordaba después de tu invitación al programa, que nunca lo había comentado, pero me apasionaba mirando la piedad. Mm, Y cuando veía y decía yo cómo Miguel Ángel había podido hacer algo tan maravilloso como esta escultura. Lo que a mí más me llamaba la atención desde niña era fijarme en el rostro de María y cómo una mamá podía tener en brazos a un hijo ya grande, mm, o sea, eh, que sus brazos no les alcanzaban para sostenerlo. De allí después yo estudio Bellas Artes, pero seguía siempre allí está, siempre esa imagen. mm, Cuando Miqueas muere, fue lo primero que vino a mi muerte, la piedad. mm. Y decir, no soy, porque hubo momentos en que llegué a compararme y a creer que tenía que tener mucho más esfuerzo que María, por supuesto. Yo decía, pero María sabía que su hijo era el hijo de Dios. En esta pasión de su muerte, ella estaba más fortalecida, era mi creencia. Era como que María no sufrió tanto como me tocó a mí hablando de mi duelo particular, ese día de tanto dolor, no dejaba de recordar la piedad y de decir, ¿qué hay ahora? Y con la muerte de el gran amor de mi vida, de mi único hijo, qué esperanza podía tener para poder seguir viviendo. Mm.
Allí estamos viendo la imagen, queridos Diana y Sergio, de la Piedad de Miguel Ángel. Es una escultura muy conmovedora, ¿no? Cómo a través de un mármol Miguel Ángel pudo tallar tanta expresividad, pero el significado, ¿no? De una madre con su hijo muerto en brazos. María tuvo que ver mucho en la vida de la concepción de Miqueas, porque si no tengo mal este recuerdo, queridos Diana y Sergio, fue pedido a la madre de Luján, ¿no? Sí, Especialmente como un don, Miqueas, para que finalmente su llegada sea palpable. Vos no podías quedar embarazada, Diana, ¿era así? sí, era así. Ya hacía 7 años con Sergio que estábamos casados y no podía quedar embarazada, no podíamos quedar embarazados y bueno, cuando fuimos un día a Luján, eh, cierro los ojos para poder hablar, porque quiero tener en este momento, como en el día de hoy, en este Viernes Santo, esa imagen nuevamente de estar frente a la madre de Luján y de decirle, madrecita, no permitas que muera sin esa experiencia de ser mamá, de que alguien me llame mamá. Mm, Pocos meses después tuvimos la buena noticia de que estábamos embarazados de Miquea y que venía Miquea en nuestra vida. qué Y belleza. ahí Y ahí ya está sabíamos, María. Ahí está María sí, interviniendo, ¿no? Para que la vida pueda hacerse efectiva en este deseo tan profundo de ser papás. Vamos a hacer aquí una pausa, una pequeña pausa, para después contar el, el desarrollo de la vida de Miqueas hasta sus 20 años aquí en la Tierra. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Y cómo lo vivieron ustedes luego de enterarse de su muerte, la muerte de Miqueas, el único hijo de Diana y de Sergio? Vamos al encuentro de la música. Enseguida estamos de vuelta con este enriquecedor testimonio.
este Viernes Santo estamos hablando de el Viernes Santo en una familia concreta, en particular, por la muerte de un hijo único, al igual que fue Jesús, único hijo para nuestra Madre la Virgen, y el dolor que se experimenta con vista siempre a la resurrección. Esta historia que nos cuenta Diana y Sergio no es una historia de muerte, es una historia de vida. ¿Es así, Diana? ¿Es así, Sergio? Sí, ha sido una historia realmente de vida. Miqueas era un chico muy especial, bah, como todo hijo, es un chico muy activo, muy alegre, muy amiguero, y él siempre tenía sueños, tenía proyectos de vida, hasta que el 31 de marzo del 2016, después de haber celebrado la Pascua, nosotros el domingo en familia, con su novia, con sus abuelos, a 4 días de celebrar la Pascua, en un accidente que se produce acá en la ciudad, cerca de la terminal de ómnibus, Miquea se encuentra con su muerte. Nosotros no, una, una monja muy amiga nuestra y muy amiga especial de Miquea, nos manda una nota diciendo, me enteré de la Pascua de Miquea. Y eso nos quedó Mm. muy reflejado. La Pascua es el paso a la otra vida. Hay una frase que hemos escuchado del Papa Francisco que nos dice, nos levantamos y no sabemos qué nos depara el día. A nosotros nos pasó eso, o a mucha gente le pasa. Una llamada telefónica o nos vienen a buscar a casa como pasó y la vida nos cambia totalmente. Nos cambió en un segundo, nos ha cambiado la vida. Y de ese momento, hoy veía el Vía Crucis y nos abrazamos a esa cruz que nos ha tocado, llevar esa cruz. Hay momentos de la vida, hay momentos que es muy pesada, otras veces es más liviana, nos caemos, nos levantamos, pero siempre abrazando como Jesús la cruz para poder seguir adelante. Ujú. ¿Cómo se vivió ese primer momento de sufrimiento? Ustedes lo describían las veces que habíamos charlado como una losa aplastante, como un peso muy grande que soportar en ese momento. ¿Fue así? Fue un derrumbe. Nosotros Mm, decíamos, el gran derrumbe, eh, el no tomar conciencia, el de no entender lo que estaba sucediendo, y a medida que pasaban los días, iba siendo cada vez peor, porque en el momento en que uno recibe la noticia, uno entra en shock. Recuerdo como el velatorio, el ver a tu único hijo sin vida, tocarlo, que estuviera frío, que el de no poder abrazarlo como uno lo abrazaba, pero era todo un shock. mm, Luego, lo que recordábamos siempre con Sergio, que rápido, quería que todo pasara rápido, mm, sepultarlo y volver rápido a casa, porque era nuestra costumbre. Eh, mm. Todo nuestro mundo giraba alrededor de todo era para nosotros. Entonces había que Mm. volver rápido acá, sin darnos cuenta que cuando llegáramos, abriéramos las puertas, había un gran silencio y una gran oscuridad de la cual no entendíamos, no. Era como dormir cuando uno tiene una pesadilla, Mm. que uno se duerme y decís, tenés una pesadilla y te despertás y decís, ay, gracias Señor, fue una pesadilla. Pero Sí. ahora no era así.
era dormir y si había una pesadilla, despertar y darse cuenta que en ese despertar, en ese inicio de un nuevo día, empezaba la peor de las pesadillas, el de querer abrazarlo y no estaba, el de querer hablar con él y no escuchábamos su voz, es ir a su dormitorio y estaba vacío. Y con los días íbamos entendiendo de que, pero bueno, eh, está lo que él tenía materialmente, lo que sus proyectos, que no, que también habían muerto, que habían ido con él, de que lo que más nos afectaba era decir, bueno, su novia, que fue para nosotros una hija más, una hija de corazón, eh, ya mi tía no estaba, era como que ella también se iba con él. La palabra abuelo, ese baúl que lo, en el cual íbamos poniendo cada cosita, para el primer nieto, ay, Renito, y más no. Era esa extrañeza tan profunda y lo más grande, las preguntas sin respuesta y el gran misterio. ¿Cuáles fueron esas preguntas, Sergio? ¿Cuáles fueron las preguntas profundas de las cuales habla Diana y en ese momento no tenían respuesta? El por qué a nosotros, qué hicimos nosotros para que nos pasara esto, cuestionarlo a Dios, culparlo también a Dios y preguntarle por qué nos había pasado esto, si nosotros éramos una familia feliz. En un caso, una frase de una amiga de Diana, había dicho, había muerto el marido y dijo, éramos tan felices y no nos dábamos cuenta. Y nosotros también éramos tan felices y no nos dábamos cuenta. Después que murió Miqueas, ahí nos dimos cuenta que habíamos caído en un pozo profundo. Y preguntas que uno busca culpable, pero no hay respuesta. Son preguntas que no tienen respuesta. Y uno se tiene que afirmar y adaptarse a esas preguntas para poder seguir, ¿no es cierto? Mm. Nosotros Vos tuvimos eras una Sergio el que gran... se paraba también ante el cementerio, ¿no? Esperando. No, no Yo se iba, sabía esperando qué, pero esperando allí, ¿no? yo iba todos los días al cementerio, a la mañana, a la tarde, eh, los sábados a las noches. Los sábados a las noches, con una excusa salía a hacer alguna compra y me Mm. paraba al frente del cementerio y ahí estaba, enfocando con la luz del vehículo la puerta del cementerio, esperando y no sabía qué, pero uno iba ahí y se paraba en silencio, llorando, y esa espera para ver si había una señal o si Ikea salía, esas preguntas que uno se hace y no las puede entender. Sí. Hay que ver cómo aquí hay tantos signos donde la historia se repite, Diana y Sergio, ¿no? Signos que nos hablan también del propio Evangelio. Cuando Jesús muere, sus amigos se dispersan. Cuando Jesús muere, sus amigos se desconciertan. Cuando Jesús muere, sus amigos se entristecen tanto que se encierran. Cuando Jesús muere, las mujeres estaban esperando fuera del sepulcro. ¿Cuántas imágenes que se van repitiendo en esta historia de este Viernes Santo con vistas, porque esto es lo que queremos también transmitir, hacia la resurrección, ¿no? El Evangelio, cómo va, no sé si ustedes después lo pensaron, iluminando estas heridas tan profundas, ¿no? Sí, eh,
Me emociona mucho. Mm, Perdón. Eh, si bien en este momento no puedo contener las lágrimas, es justamente por esto. Es porque en ese gran enojo, en mi caso con el ángel de la guarda, que era a quien tanto le rezaba, eh, decir, ¿dónde estuviste en ese momento del accidente? Que él se baje a ayudar a alguien y encuentre su propia muerte. Hacia dónde estaba mirando y el enojo a Dios por decir, si sabes, éramos los tres solitos, eh, ¿por qué no nos llevaste a los tres? ¿Qué misión había acá que cumplir, no? Por lo que nos dejaste y con tanto sufrimiento. Estas lágrimas, y bueno, emoción sentimos en estos días como el jueves, viernes santo de cada año, después de la muerte de mi tía, es justamente por eso, esa mm, similitud, en eso de que cuando leemos el Evangelio, eh, hay fuimos encontrando con la bendición que tuvimos de encontrar al Grupo Resurrección y al Padre Mateo Bautista en nuestras vidas, encontrar muchas, pero muchas respuestas en, mm, en imaginarlo a Sergio de noche con las luces encendidas, enfocando, porque da las puertas del cementerio, muy cerca daban las luces a donde estaba sepultado Miqueas, mm, y, y cuando leíamos el Evangelio, decíamos, uy, y esto, y el mm, de la muerte de un único hijo, eh, a María, esto, con María, el de repetir y decir, Dios, cuánto duele eso que te mm. atraviesa, ese puñal de espada que te atraviesa el corazón con la muerte de uno. Mm. Pero después, ¿Cuándo empieza, en definitiva, Sergio y Diana a llegar el primer haz de luz? Porque hasta aquí todo era oscuro, todo era mm, sepulcro, cerrado, sellado, sin salida. ¿Cuándo empieza a llegar ese haz de luz? ¿Para quién Bueno, llegó primero? ¿Y quién contagió ese haz de luz al otro? sí, llegó dos coordinadores del Grupo Resurrección, acompañados por una amiga de Diana, Juan y Graciela, de Embalse, nos vinieron a visitar, nos escucharon, no podíamos hablar, nosotros estábamos desgarrados de lo que estaba pasando, de lo que estábamos pasando. Ellos después nos contaron su historia también de la muerte de su hijo y nos invitaron a hacer el grupo Resurrección en una vecina localidad de Trancacha, que está acá a 15 kilómetros de Río Tercero. Y, y bueno, nos invitaron y el primer encuentro fui yo. Fue un viernes, Diana había estado casi un mes en cama sin levantarse. Y cuando vine, le dije, creo que acá tenemos el lugar donde nos pueden ayudar. Y así fue. El próximo viernes fue, fue Diana conmigo y ahí empezamos el camino, ese camino, y empezamos a ver las primeras lucecitas para poder ver en esa total oscuridad que estábamos viviendo, en esa oscuridad, en ese viernes negro, como dicen. Y de a poquito fuimos sanando esa herida, la fuimos limpiando, la fuimos sanando y se fue cicatrizando y empezamos a vivir de otra forma, de una manera muy diferente. Era muy desgarrador pasar frente al cementerio
Nosotros pasábamos frente al cementerio en pleno invierno y sabíamos que Miquea estaba ahí, solo, en una tumba, en una tumba fría, y nos hacíamos, íbamos al taller y volvíamos nuevo. Y ese dolor nos acompañaba y se fue suavizando, y a poquito se fue suavizando, hasta terminar los encuentros. La casualidad que terminamos un 4 de noviembre, día del cumpleaños de Miquea. Y ahí después les invitaron estos coordinadores a acompañarnos, a dar de lo que habíamos recibido a otros, a otras personas que estaban pasando por la misma situación, que estaban en duelo. Qué bendición. Diana, a entrar en la herida para poder salir. Entrar en la herida duele, pero es necesario para poder salir de esa misma herida. En esta invitación que te hizo Sergio, ¿cómo respondiste? Vamos al grupo, vamos hacia este lugar donde pueden ayudarnos. ¿Cómo fue que te impactó a vos, particularmente esta fase donde se te invitaba a ir hacia la luz de la resurrección? Primeramente no creía que algo o alguien terrenal podía ayudar. Era tan grande el sufrimiento que yo quería terminar con ese dolor y mi única meta, eh, es más, hubo un intento, yo me quería ir con Ikea, digo, el mejor lugar es estar con el Señor y conmigo. Eh, Costó un poco y dije, pero lo voy a intentar, lo voy a acompañar, pero con solo pensar a veces eso de que teníamos que ir hacia esa localidad, eh, que sí o sí teníamos que pasar frente al cementerio, donde Miquel estaba sepultado, y pasar y ver esa oscuridad y saber que él estaba ahí, primeramente, como dijo Sergio, con gran dolor. Y después se fue transformando. Yo recuerdo que sabía decirme cuando pasaba, persignarme, hacía la señal de la cruz y decía, mi amor, lo hago por papá, por mamá, porque sé que ese sería su gran deseo, que nos curara. Entrar en una herida tan grande y tan profunda, hay que hacerlo. De eso es que fui comprendiendo a través del Grupo Resurrección, porque si no se, cada vez infectábamos, no había amor. Y para limpiarla hay que limpiarla profundamente, ir muy hondo y donde más duele, y limpiándola, buscar que cicatrice, si bien la cicatriz va a ser para siempre, no es lo mismo una herida abierta, peligrando una gangrena o algo mucho peor, que ya cerrada, limpia, eh, que quede esa marca, pero de una forma diferente. Con el Así es. tiempo Queridos Diana y lo logré. Sergio, Bueno, lo lograron ambos. Vamos a ver sí, cómo fue ese fruto, ¿no? Porque nos anticipaba Sergio y también vos, Diana. No solamente pudieron curar sus heridas, sino ayudar a curar la herida de otros hermanos. ¿Y cómo fue ese paso de vida? Vamos a conocerlo después de una pausa, una nueva pausa que nos regala Martín García, y lo que tengan ganas de preguntarle en este Viernes Santo a Diana y a Sergio, o decirles, abiertas nuestras vías de comunicación al 3518-171-593. Una historia de Viernes Santo en una familia concreta. Viernes Santo con miras siempre a la luz
de la resurrección. Ya venimos. El vacío que tu vida deja no es decir que esto que nos pasa nos alegra, es certeza que emana de fe, de saber que nos volveremos a ver, con un hasta luego plagado de besos. Qué manera tan fuerte de expresar esa parte del credo, con un hasta luego. Y aunque duele ese tiempo, en lo más hondo de mi ser, en la vida eterna, yo creo. Pensar algo para así pensarte menos, no es fingir, lleva tiempo elaborar el duelo, es certeza que emana de fe, de saber que nos volveremos a ver, con un hasta luego plagado de besos. Qué manera tan fuerte de expresar esa parte del credo, con un hasta luego. Y aunque duele ese tiempo, en lo más hondo de mi ser, en la vida eterna, yo creo. Creo en la resurrección de la carne, creo en la promesa de la casa del Padre, creo en la vida eterna que nos ofrece, la de gozo, abrazo, fiesta y banquete. Creo, y porque creo, es hasta luego. Con un hasta luego. Muchas gracias por la música, Pablo Martínez. Suena en este día especial. Gracias, Martín. Estamos dialogando con Diana y con Sergio, quienes desde Córdoba nos están dando este testimonio de cruz y de resurrección a partir de la muerte de su único hijo, Miqueas, de 20 años. Y nos detenemos en este viernes. Diana y Sergio le hacíamos hacer un ejercicio a nuestra querida audiencia de que contemple a través del crucifijo, de una cruz que tengan allí en casa, las llagas del Señor. Y el ejercicio era: ¿a dónde Jesús hace que detengas tu mirada? ¿En cuáles de estas llagas, no? Si es en la llaga de la cabeza, con su significado particular para cada uno, las llagas de las manos, las llagas de los pies, las llagas del costado, la llaga del hombro del Señor, ¿no? Donde cargó su cruz. Y ustedes, en el testimonio escrito que han realizado para que otros puedan conocer, ¿no?, esto que a ustedes les ha sucedido con vista siempre a la luz, dicen hacia el final que si somos bálsamo en las heridas de nuestros hermanos, nuestras llagas florecerán en frutos abundantes de vida. ¿Nos pueden explicar de qué manera ser bálsamo en las llagas de nuestros hermanos? ¿De qué manera nuestras propias llagas florecen? Bueno, cuando recién me emocioné, era justamente por eso, porque esta gran transformación ante este sufrimiento, no volvimos a ser los mismos, nunca se vuelve a ser los mismos después de un gran sufrimiento. Cuando hablamos también recién de la herida, ¿cómo no devolver
todo lo recibido. Si para nosotros era tan imposible continuar viviendo, soportar el dolor, y que lo único que quisiéramos era estar con él, llegar al punto de intentos de suicidio, ante tan gran dolor, es tan grande, eh, cómo fuimos por el Señor y don del Señor y por el Espíritu Santo en cada persona que se acercó y que fue nuestro sireneo, que nos ayudó a llevar esta cruz, pudimos también nosotros darnos cuenta que podíamos transformar, ayudar a quienes estaban pasando, a quienes están pasando por un sufrimiento semejante. De que se podía salir, estamos seguros, porque estamos seguros que el Señor salva, como decía Isaías, que en esta herida cerrada volvimos a sonreír, y algo muy especial que yo repetía constantemente: juro no volver a enamorarme, yo no quiero amar más, el amor es sufrimiento. Y después de darme cuenta con el tiempo, tanta gente que se acercó, tanta gente que nos acompañó, y pudimos volver a esa felicidad de forma diferente, darme cuenta de que podía, y me he vuelto a enamorar, y de una manera maravillosa, con sobrinos nietos, con ahijados, con demás. Volver a amar, y amar de una forma diferente. Así como pedimos la fe al Señor, una fe madura, volver a pedir: Señor, quiero volver a enamorarme, y, y esta es una de las grandes maneras de decir: tengo esta misión, Señor, acompáñame. Y así fuimos Qué hermoso, Diana. acompañando y trabajando juntos. A otros, ¿no? Acompañar a otros en el mismo sufrimiento, a poder sobrellevar también esta gran cruz de la muerte de un hijo. ¿Qué significado tiene ahora la Pascua? Sergio, ¿qué significado tiene la Pascua después de la muerte de Miqueas y después de haber hecho el proceso de duelo, haber trabajado sobre el corazón profundamente y sobre la herida? ¿Cuál es el sentido de la Pascua? ¿Cuál es el gran mensaje que a ustedes les deja la Pascua y el mensaje que Dios trae para cada uno de ustedes? El sentido de la Pascua es poder ver que hay otra vida, hay otra esperanza después de la muerte. No vemos la vida que termina, sino que también podemos ver la vida que empieza. Con la muerte de Miqueas, después lo experimentamos eso nosotros, después de haber pasado por los grupos, que la vida no terminaba con su muerte, que la vida de él continuaba, y la vida nuestra también. En esta Pascua uno se aferra mucho a esas cosas, y para poder seguir adelante, para tener una esperanza de vida, una nueva esperanza de vida. Diana. La gran esperanza. El Señor se entregó por amor a nosotros. Y sabemos y podemos estar seguros de, de este reencuentro, Nosotros hemos resucitado
acá porque nos sentimos muertos y, y agradecer al Señor por su vida, por su Pascua, por su entrega, por su gran amor y vivir en esta esperanza. Y cada vez que uno nombra la esperanza de la Pascua, de resurrección, no podemos menos que pensar en Él en primer lugar, en el Señor, y, y después en este reencuentro de gran amor con todos nuestros seres queridos, gracias a la entrega de Dios. Qué belleza. Diana y Sergio, qué importante, ¿no? El testimonio de ustedes en este Viernes Santo. Siempre la cruz se la ve con vistas a la luz de la resurrección. Qué bueno que en nuestras cruces podamos ayudar a otros a cargarla y que dejarnos llenar por la presencia del Señor hace que podamos también ayudar a sanar las heridas del hermano. Muchas gracias a los dos. Feliz Pascua de Resurrección, queridos amigos. Muchas gracias por estar hoy. Gracias, gracias a vos, Pedro, por la invitación. Gracias a Radio María, porque también fue un gran sireneo para nosotros. Gracias a todos y que todos pensemos que hay una salida. Se puede volver a vivir, se puede volver a ser felices de una manera diferente, amando a nuestro ser querido que no está más, que está en presencia de Dios, de una manera diferente, amándolo en su ausencia. En su ausencia. Un abrazo aquí en la tierra, pero presencia con el Señor, ¿no? En presencia con el Señor. Y felices Pascuas para todos. Felices Pascuas. Felices Pascuas, chicos. Los queremos mucho. Un abrazo grande. Ahí estaba Diana y Sergio desde Córdoba, quienes con su testimonio nos dicen, sí, verdaderamente se puede salir adelante después de una cruz tan grande, tan grande. Ellos también participaron de la resurrección del Señor en su propia vida.